Bezrat Hashem Nase Benatzliach, Birshut Moray Berrabotai. Iniciando la semana, Bezrat Hashem Itbaraj, que estas palabras de Torah que vamos a compartir, el mérito que se desprenda sea para bendición, de protección, de salud, de alegrías y de solo buenas noticias para todo el clan Israel y para el refuash elema de todos los enfermos. Amén. Ken Yiratzon. También para el Ilun Ishmat del Señor Sifredo Satizábal, de Enrique Ángel y de Mauricio Corredor Villegas, que sus almas se le vengan Eden con perfecta misericordia y perdón. Amén, ve amén. Estamos viendo nosotros acerca de las alajot referentes a la lectura de la Torah. Y hemos visto varias alajot que tienen que ver con la lectura de la Torah, como decíamos, y vamos a continuar estudiando un poco sobre este tema para repasar. ¿Okay? Aquel que retira el Sefer Torah del Ejal, es decir, aquel que es convocado a portar el Sefer Torah del Arca Sagrada, sacarlo y pasearlo, tiene que tomarlo con la mano derecha, entregarlo con la derecha a quien lo recibe, o sea, aquel que saca, entregarlo con la derecha a quien lo recibe, y este lo llevará a la teba, apoyándolo en el lado derecho. Esto fue deducido del pasuk, del versículo Mimeno Eshda'ad Lamo de Parashá Besot Averajá. Okay, siempre que en la diestra, ¿verdad?, tendrá conocimiento. El que lleva el Sefer Torah hacia la teba tendrá que llevarlo por el camino más corto, ¿okay?, llevarlo y devolverlo al Ejal por Kodesh por el camino más largo. O sea, en un lugar como este hacemos por el mismo, de la misma forma, todo esto por el camino más corto. ¿Para qué? Para que podamos más rápido escuchar las palabras de la Torah y devolverlo por el más largo o ir más despacio. Al devolverlo debemos ir más despacio, más pausadamente. ¿Por qué? Porque es una manera de decir que no queremos que las palabras de la Torah o que la Torah se vaya rápido, sino que se regrese rápido, sino que queremos seguir en su compañía. ¿Okay? Se acostumbra a permanecer en pie todo el tiempo que el Aron HaKodesh, el arca sagrada, estuviera abierta, pero sentarse no se considera una transgresión de la ley, cuando por cualquier causa no es posible permanecer de pie. ¿Okay? Lo alenu velo alejem, jalila de jalila, la persona que deja caer el Sefer Torah de sus manos está obligada a ayunar. Según la halajá, los que vieron el Sefer Torah caer, los que no tienen que a la hora de no tienen que ayunar, no tienen obligación de ayunar, pero es costumbre que ayunen igualmente. Es costumbre que lo hagan igualmente. Ahora, eso es el caso del valeno. Hoy en día hay opinión de que dan el valor de lo que vale el ayuno. Shalom. O sea, obviamente en un caso, de una eventualidad así, que Dios no lo permita, hay que saber que pueden dar el valor de del día del ayuno. Se calcula el valor de una comida, bueno, etcétera. Por concluir, aquel que es convocado a la lectura de la Torah deberá leer en voz baja el trozo que corresponde acompañado al oficiante, y a los que hemos estudiado, para que su verajá no sea considerado levatalá. Nuestra costumbre llamar a los olim por sus nombres. No deberán ser convocados dos hermanos de padre y madre, o padre e hijo seguidamente, a causa de el aimara. Por eso estar pendiente, por eso un hijo o un padre no se convoca, no debe subir un hijo, o al revés, un hijo primero, después un padre, o dos hermanos. Okay, a la lectura de la Torah esto no es correcto por muchas razones, y entre esas que trae el Rab Melamed Alav Shalom, trae el asunto del Ain Ara, pero hay otras razones, el Sibur. O también no se debe llamar, hay también opinión de decir llamar a un abuelo y después llamar al nieto. No se considera algo no positivo para las personas. Ahora, si se llama a un padre, a un papá, después se llama a otra persona, cualquiera del Sibur, y después se llama al hijo, no hay problema. ¿Okay? Porque entre Gabra Begabra, entre su vida y su vida, si hay una interrupción, ¿qué interrupción? Una persona que no es familiar, no se considera esto un problema. Hay lugares que quisieron llamar al abuelo, o sea, al abuelo del chico que hacía el bar mitzvah, es el abuelo, papá de la mamá. Después quisieron llamar al hermano del que hacía bar mitzvah y después al que hacía bar mitzvah. Eso no es correcto. ¿Cómo podrían hacer? Llamar al padre del bar mitzvah, llamar al abuelo, hay opinión que es el papá de la mamá del chico, hay opinión que lo permite, y después llamar al chico. No es lo ideal, pero se podría hacer así, pero en ese tipo de casos hay que evitar que la persona
Hay que saber, son cosas que tienen que saber los que están dirigiendo el Sibur, los que están coordinando el tema de la Saliyot y demás, que no se debe, no es correcto, no es bueno, no es la costumbre, no está bien llamar a un padre después un hijo, o llamar a un hijo después un padre, o llamar a hermanos, que estamos hablando ya sea de padre o de madre, llamarlos a la Torah como que la Torah no es correcto, y eso dice Hasbe Shalom que despierta el Ayin Ara. Entonces hay que saber que hay ciertas cosas en el servicio que no se acostumbran para evitar situaciones. Misrat Hashem, que podamos cumplir las mitzvot con alegría, con bendición, con salud y con buenas noticias para todo Israel. Amén. Shavua Tov Umevorah.